Buenas tardes, estimados suscriptores. Sean todos bienvenidos a este día de capacitación. Más que capacitación, es un conversatorio sobre las reformas a la ley de compañías. Recuerden que ustedes pueden hacer cualquier pregunta al chat para irlo solventando a medida que se va desarrollando el conversatorio del día de hoy. Hoy contaremos con la presencia del abogado Esteban Erdoiza, quien cuenta con una amplia experiencia en solución de conflictos laborales individuales y colectivos. Además, también tenemos la presencia del abogado Esteban Ortiz, intendente de compañías en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Les damos la más cordial bienvenida a los abogados Esteban Erdoiza y Esteban Ortiz. Muchísimas gracias. Sí, muy amable. Primero agradecerle la presencia del abogado Esteban Ortiz. Es el mentor y quien está a cargo de la renovación y modernización de la ley de compañías con todos los cambios que ha existido. Es un profesional de alta experiencia y conocimiento del ámbito societario. Sin lugar a duda, no me equivocaría en decir que es una de las personas en el país con más conocimiento sobre esta materia. Primeramente agradecerle a Esteban Ortiz la presencia y vamos a presentar un conversatorio en el cual en cualquier momento las personas que deseen hacer una u otra pregunta sobre los temas que vamos a tratar, estamos abiertos. La idea es hacerle este conversatorio lo más activo posible para que todos solventemos y solventen sus dudas. Bienvenido Esteban y bienvenidos todos los participantes a este conversatorio. Muchísimas gracias, Esteban. Yo solo puedo agradecer por la invitación que me hacen y por las palabras que yo creo que son más de cariño por una amistad de hace mucho tiempo que por otra cosa. Efectivamente, como ya comentó Esteban, vamos a empezar, lo que queremos hacer es ir intercalando temas, ir poniendo algunos temas sobre el tapete para que los que nosotros creemos que son los más interesantes para el público que nos está escuchando la tarde de hoy, para que sobre la base de eso, pues, primero conozcan y si hay dudas, evidentemente, irlas solventando en el camino. Entonces, siéntanse libres de comentar, de opinar, de interrumpir, si es del caso, por las vías que los organizadores han dispuesto. Yo quiero empezar contándoles un poco de los antecedentes que originaron o que motivaron la reforma a la ley de compañías de manera puntual, pero sobre todo el año anterior ha sido un año trascendental, yo creo que para el derecho societario ecuatoriano. Más allá de la ley de modernización a la ley de compañías del año anterior, es decir, el 2020, en plena pandemia, fue un año que se modernizó, fue un año, yo diría, el año cero del derecho societario ecuatoriano, un año que marca un antes y un después, porque en febrero del año anterior se aprobaron las sociedades por acciones simplificadas, que son este nuevo tipo societario que no diría reemplaza a las compañías tradicionales, pero sí es un tipo societario adicional con el que nosotros contamos ya a partir del año anterior. Por otro lado, se aprueba las normas para el buen gobierno corporativo, que también son, que es un hito en el derecho societario ecuatoriano, porque es el primer código que se aprueba o que tiene el país para compañías mercantiles. Y por otro lado, tenemos la ley de modernización a la ley de compañías que fue aprobado en diciembre del año anterior. Lo que nos lleva justamente a este conversatorio es la ley de modernización a la ley de compañías y las reformas que han tenido. Ahora, de todos modos, si es que como todo es un solo paquete, digámoslo así, si es que hay alguna duda o alguna pregunta relacionada con los otros temas, también con muchísimo gusto. La ley de compañías data del año 63, 64. 64 de hecho, pero claro, se trata antes. Y el año 64 nace la ley de compañías como la conocemos actualmente, con las modificaciones que ha tenido en el tiempo. Es decir, es una ley que
tiene más de 50 años. Una ley que tiene más de 50 años y que tiene su antecedente más cercano, el Código de Alfaro de 1906. Entonces, si ustedes se ponen a ver, es una norma, es una ley con estándares completamente decimonónicos, con estándares completamente pasados de época. Y no se había modernizado, salvo, insisto, pequeñas reformas muy puntuales, pero un cambio trascendental modernizando ciertos conceptos y ciertos temas no se había dado en el país. No habíamos podido discutir más allá de las discusiones comunes y corrientes, si es que la junta de accionistas tal, o si es que el administrador tal otra cosa, o si los papeles, o si el acto societario, pero no más allá. Es decir, nos habíamos concentrado exclusivamente en lo que son las compañías anónimas y las compañías limitadas y todo el marco, insisto, decimonónico, ¿no es cierto? Normas del siglo pasado, ni siquiera del siglo pasado, del siglo antepasado, en pleno siglo XXI. Entonces, había una necesidad de reformar, de modernizar la ley de compañías, que eso fue lo que se hizo, Y alrededor de esta modernización que abarca muchísimos temas que la tarde de hoy no vamos a poder topar en su verdadera dimensión, porque son, insisto, son muy, muy amplios. Toda esta modernización o todos estos cambios hacen que nosotros ahora tengamos, al final del día, un proceso, una ley moderna, una ley de vanguardia, una ley que está haciendo, y todo un proceso de cambio del derecho societario como tal, ¿no? Que está haciendo, ha sido muy... digamos, está siendo muy estudiada en otros países, que ha tenido muy buena acogida en la región y que otros países están regresando a ver qué fue lo que hicimos en Ecuador. Y estoy hablando de países como Colombia o como Argentina, pero también como Singapur y como India, donde hemos tenido, y como Reino Unido, donde hemos tenido varias consultas, dudas, interés de ver qué es lo que está pasando con el derecho societario ecuatoriano. Y yo creo que sin mucho más, y para ir entendiendo en qué consisten los cambios, yo creo que es importante diferenciar, si te parece, Esteban, entre los cambios de forma y los cambios de fondo. Y para empezar, podríamos empezar por la simplificación de trámites, por temas de forma, para que nuestra audiencia vaya entendiendo cuáles son estos cambios. Sí, estoy de acuerdo, Estevita, en comenzar en el cambio de forma. Y efectivamente, en el cambio de forma, la reforma o la modernización a la ley de compañías establece ciertos requerimientos que son eliminados ya dentro de los procesos que antes se realizaban. Uno de ellos tiene que ver con la reactivación de las compañías. Anteriormente era considerado como un acto societario. Actualmente, las compañías que entran en cualquier proceso de disolución, puede ser declarado de oficio por parte de la Superintendencia de Compañías, actualmente, mediante un requerimiento, una carta enviada al ente de control, en el cual se determine, con los documentos obviamente probatorios, que se ha subsanado la causa que llevó a esta compañía a esta resolución, pueden ya reactivarse las compañías mediante una resolución motivada obviamente por la Superintendencia de Compañías. Creo que eso es uno de los cambios importantes porque, y claro, importantes ¿por qué? Porque el tiempo que tomaba antes este proceso era algo largo y las compañías durante ese proceso tenían ciertas restricciones o tenían que nombrar una persona que haga las veces de representante legal, que podía ser también un liquidador. Otra de los cambios que existe es que se permite ya que las compañías tengan un plazo de duración indefinido, siempre y cuando... Déjame comentar una cuestión con respecto a la reactivación, nada más, antes de pasar de tema.
la reactivación se vuelve algo muy sencillo. Antes era todo un proceso, escritura pública, ahora ya simplemente con la solicitud, claro, habrá que superar la causal, desde luego, ¿no? Y dependiendo de la causal, habrá que demostrar, pero en todo caso, la superintendencia ya no tiene que hacer una revisión profunda y que toma meses para reactivar a la compañía. Si la compañía ha superado la causal, es suficiente. Eso es todo lo que se necesita. Claro, tiene que haber una petición, pero eso es todo lo que se necesita para que la compañía vuelva a operar, vuelva a ser dinámica. Por ejemplo, si la disolución es por la no presentación de balances, 2 años, que eso es una de las causales, y la compañía se pone al día, no tiene que hacer absolutamente nada, solo con la solicitud diciendo, mire, ya me puse al día, por favor revisen en su base de datos que ya me puse al día, y efectivamente la superintendencia se tendrá que limitar a verificar que ha sido superada la causal, y con eso se reactiva mediante resolución. Ahora, habrá que cumplir con unas formalidades, pero, por ejemplo, ese es un tema muy importante que va de la mano de la reactivación, ¿no? Y sobre la base de los actos societarios simples, ya yéndome un poquito, cambiando de tema, yéndome un poquito más allá, no requieren de resolución aprobatoria. Antes usted, por ejemplo, quería hacer una reforma de denominación, un cambio de denominación, y tenía que presentar otra vez aprobación a la SU, pero quería cambiarse de domicilio, de Ambato a Quito, o de Ambato a Guayaquil, lo que sea. Tenía que presentar a la super le aprobaba. Ese tipo de trámites también ya no requieren de resolución. Sí, el cumplimiento de un par de requisitos formales, desde luego, pero ya no de resolución aprobatoria. Entonces usted va directamente al registro mercantil y listo. Es decir, se mejora, se moderniza, se vuelve mucho más eficientes los trámites para que el empresario ya no tenga que estar esperando una resolución de un órgano del Estado, sino vaya directamente y haga su trámite como corresponde. Y esto va de la mano con la eliminación de la oposición de terceros, que era una institución que era completamente arcaica, completamente, yo creo que hoy por hoy, innecesaria, y que se mantenía en la ley. Entonces ahora ya no se requiere o se eliminó el trámite de oposición a terceros. Cuando hicimos la revisión para la discusión en la asamblea, veíamos que nunca se habían presentado trámites de oposición a terceros. En los 50 y pico años no había registros, quizás se presentó alguna, pero no había registros de que alguien haya hecho uso o haya dado paso a un trámite de oposición a terceros. Entonces, fíjense ustedes cómo una institución inservible todavía se mantenía en la ley hasta diciembre del año anterior y que había que aplicarla, porque ciertos trámites, la disminución de capital, requerían una oposición a terceros. Porque antes el cambio de denominación requería una oposición a terceros. Entonces, ¿qué implicaba esto? Una pérdida de tiempo. Entonces, se eliminan este tipo de requisitos que, insisto, no tenían sentido y no tienen razón de ser en la ley de compañías y en nuestros trámites habituales. Y sobre todo también de eso, a más de la pérdida de tiempo, se viabiliza la gestión empresarial. Se viabiliza la gestión empresarial en el sentido de reducción de costos, que inclusive fue una de los parámetros más importantes y que ahora están, llamémosle así, en uso cotidiano de la creación de las SAS, con la reducción de los costos de registros, notarías y otros costos, ¿no? Lo que se intenta con la modernización de ley de compañías es justamente eso, ya eliminar los procesos engorrosos que existían anteriormente y que se viabilice la gestión empresarial. Otra de los parámetros o las resoluciones tomadas por el cambio a la ley es que las juntas generales universales de accionistas pueden celebrarse en cualquier parte del mundo. Ya no es necesario que se celebren dentro del territorio ecuatoriano, sino puede haber accionistas que se reúnen en un lugar extranjero y toman sus decisiones. Esto va vinculado con que existe ya la capacidad y el reconocimiento de la ley para las juntas virtuales.
que puede dar el quórum necesario para que se celebren, e inclusive la inclusión de la renuncia al derecho de la convocatoria y la renuncia del derecho a asistir. Cuando un accionista socio renuncia al derecho a asistir a la junta, no con eso quiere decir que pierde el poder de convocatoria o el quórum necesario, sino que ese socio accionista no quiere asistir a la junta. Y también puede incluirse la renuncia al derecho de convocatoria. Es decir, yo como accionista socio digo, señores, yo no quiero que me convoquen a las juntas de accionistas porque soy tal vez un socio minoritario, no me interesa participar en esto, y se entiende como que él está dando un consentimiento a las resoluciones, ¿no? Sí, y ahí lo que sucede, y la idea en la práctica, más que sea minoritario o mayoritario, pero muchas veces lo que pasa es, mire, voy a nombrarle al señor Esteban Erdoiza gerente de la compañía, pero vea, no puedo ir porque me voy de viaje, porque tengo operaciones, porque soy ocupado, porque tengo un negocio que firmar, por lo que sea. Mire, le voy a dar quórum, ¿ya? Y además yo mismo, porque más tiene que ser expreso, el derecho a renunciar, la renuncia al derecho, por ejemplo, a asistir, tiene que ser expreso. Entonces, yo tengo que mandar por correo electrónico la renuncia como tal, ¿no? Si no, no sirve. Entonces, yo digo, primero voy a renunciar a asistir. El primer efecto que eso genera es que mis votos o mi porcentaje se suma al quórum de asistencia. Es como que si yo doy quórum sin estar, ¿ya? Pero doy quórum. Y después, ese es el quórum de instalación. Y después en el quórum de decisión, ¿ya? Yo puedo decidir qué es lo que yo voy a votar. Entonces, yo quiero aprobar el punto de la designación del señor Erdoiza como gerente de la compañía. Entonces, mi voto es a favor. Si no he dicho nada, ese porcentaje se suma se entiende como una abstención, y la abstención se entiende que se suma a la mayoría y se computa como una mayoría. Entonces, esos son los efectos que tiene este tipo de renuncias o este tipo de novedades que tiene o que trae la ley. Y me quiero ir un poquito más allá y volver a topar el tema de las juntas virtuales o de las juntas de accionistas. Esteban, Estas disculpe que reformas surgen. le corte un momentito. Sí, No sé claro, si antes de seguir avanzando contestamos por una favor. pregunta. Daniel Luna nos dice si es que tal vez esta reducción de trámites podría evitar el Estado o la rápida creación de empresas fantasma. Gracias, Daniel, por la pregunta. Es que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Es decir, fíjense ustedes que antes, cuando existían escrituras públicas, cuando existían sellos, registros, inscripciones, habían compañías fantasmas. Y ahora lo que va a suceder es lo mismo. Es decir, el que quiere utilizar para protervos fines va a seguir utilizando cualquier tipo de compañía, o se va a dar manías y formas para poder delinquir. Este es un tema interesante, que en algún momento yo tuve la oportunidad de conversar con Francisco Reyes Villamizar, que él fue superintendente de sociedades de Colombia, y de hecho él es el padre de las SAS colombianas. Él de alguna manera las creó, y le planteábamos esto. Ojo, las SAS en Colombia nacen hace 12 años. Y hoy por hoy en Colombia, el 98% de las compañías son SAS. Nosotros vamos un año y ya tenemos 6,000 compañías, más o menos 6,000 compañías, siendo ya hoy el tipo societario más utilizado en nuestro país entre anónimas, limitadas y SAS. Pero bueno, no me quiero apartar del tema y quiero responder la pregunta con lo que pasa en Colombia. Y fíjense que Colombia ha tenido guerrilla, narcotráfico, y ha tenido una realidad completamente compleja. Y él decía, Francisco Reyes decía, miren, el delincuente no va a utilizar la SAS con un documento privado o con una inscripción en el registro de sociedades, porque a la larga ahí es donde se inscribe y donde se genera publicidad. Pero él decía, el delincuente no va a utilizar esa herramienta.
El delincuente, el que quiere crear una empresa fantasma, va a utilizar una anónima. ¿Por qué? Porque se va a amparar en toda esta formalidad para que la escritura pública le dé el viso de formalidad, el viso de legalidad al negocio que están haciendo. Entonces es más bien todo lo contrario, de acuerdo a la experiencia colombiana. Fíjense ustedes. Entonces, al contrario, más bien este tipo de figuras lo que hacen es ayudar muchísimo más al empresario, porque además no tenemos que pensar ni legislar para perjudicar al empresario. Si es que hay algún pícaro, bueno, se le cae al pícaro, pero yo no por el pícaro yo voy a destruir todo un concepto o voy a perjudicar a muchísimos empresarios. Lo que pasa es que a veces tenemos esta mala costumbre de pensar mal. Y yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es pensar bien, pensar en que los empresarios trabajan de buena fe, en que los empresarios contratan de buena fe, en que los empresarios actúan de buena fe. Y hay principios en las normas, la ley de simplificación de trámites, la ley de emprendimiento e innovación, la ley de modernización a la ley de compañías, que más bien presumen la inocencia. Es que claro, si pensamos al revés, mejor no tengamos figuras. Y más allá de eso, la experiencia en Colombia con 12 años y con el 98% de las compañías SaaS, porque además se han transformado, la gran mayoría, pequeñas, medianas y grandes, se han transformado en SaaS en Colombia, nos dan la pauta para poder conocer o saber que eso fue lo que pasó en Colombia. Y seguramente eso va a pasar aquí, porque claro, el decir, mire, aquí está mi escritura pública, aquí está mi compañía, quizás da, como decía, un viso de legalidad. Pero yo insisto, yo prefiero pensar en estas 6,000 compañías y que han hecho que el mercado ecuatoriano se dinamice y que hoy por hoy tengamos, y estos sí son datos que puedo contarles, hoy por hoy, luego de hacer un análisis comparativo y de haber cerrado los años, hoy por hoy, en el año 2020 se constituyeron más compañías, óigame bien, más compañías que en el ejercicio económico 2019. Y en el ejercicio económico 2020, ¿qué pasó? Hubo pandemia. Entonces, ¿qué sucede con la figura? Con la SaaS, porque entró en funcionamiento la SaaS, ayuda al empresario, ayuda al que quiere trabajar. Ya vamos a hablar del tema bueno, ya Esteban estuvo mencionando el tema de la unipersonalidad. No sé si lo mencionaste, el tema de la unipersonalidad o de la plazo de duración, pero bueno, eso podemos hablar después. Pero en todo caso, el hecho de que yo quiera constituir una SaaS y no me cueste ir a una notaría, cero costo. No me cueste inscribir en el registro mercantil, cero costo, y cero costo de abogado. Eso implica que esos $1,500 que me costaba este impuesto a la constitución de compañías, ¿sí? Lo dedique, guarde o lo ponga a producir. Entonces, ¿para qué yo voy a estar pagando notaría? ¿Qué valor agregado me da un notario? Yo tengo que pensar en el empresario. Yo tengo que pensar en el empresario que va a utilizar esos $1,000 para poder comprar maquinaria, comprar la computadora, comprar el carrito de hot dogs, comprar materia prima, emprender, empezar su negocio. Hay que darle facilidades y estas son las facilidades que este tipo de mecanismos. Además, hay otra cuestión. No se pierden formalidades, no se pierden ningún tipo de control. Porque lo mismo me da una compañía con escritura pública que una compañía por documento privado. Exactamente lo mismo para efectos de la superintendencia de compañías. Exactamente lo mismo. Y para efectos de cualquier otra persona. O sea, el banco, ¿de qué le sirve que sea documento privado o que sea escritura pública? Casi nada, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a las juntas, el tema de hacer juntas no sé si quieres comentar algo, Esteban, porque ya monopolicé la conversación. Tranquilo, más bien estamos bastante contentos con todo tu conocimiento, Esteban. Puedes decir. Está bien. Pero bueno, decía yo quería puntualizar un tema con las juntas de accionistas. Lo que sucede, por ejemplo, con las juntas hoy por hoy, es que nos permite hacer esto por Zoom, una junta por Zoom.
una junta utilizando estos medios, convocatorias por WhatsApp, antes no había cómo. Por ejemplo, pasó un caso en una compañía grande, me decían, bueno, ¿y ahora cómo hago? Porque no puedo, por la pandemia no me puedo reunir, no puedo meter a más de 600 en un salón, es una compañía que tiene 2,000 accionistas, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, pero en un salón de un hotel instala la junta y en otro salón de otro hotel que se reúnan los otros accionistas. Entonces de la A a la M en un hotel y de la N a la Z en otro hotel. O sea, mira, pues, ¿eso se podrá? Sí, claro que se puede. ¿Por qué? Porque ahora inclusive con cámaras o con mecanismos tecnológicos podemos facilitar y ayudar a ese tipo de prácticas. Entonces, fíjense ustedes cómo la tecnología ahora ya está al servicio de las compañías. Estas reformas fueron pensadas antes de la pandemia, pero han coincidido y han caído perfecto, porque estas son las corrientes mundiales. Esto es lo que hacia donde va el mundo. Y si ustedes se fijan en otras legislaciones, en Colombia se está queriendo hacer algo parecido con resoluciones. Bueno, en Delaware, que es la meca del derecho societario, o en Europa, son temas que se están discutiendo y nosotros ya los tenemos. Nosotros ya los tenemos. Tenemos una legislación, insisto, muy moderna y muy avanzada, que además está preparada para afrontar desafíos en el tiempo. Entonces, estas cosas, la ley no es cerrada y se puede adaptar a lo que venga. Quizás mañana tengamos reuniones holográficas, no sé, o si no, no sé ni de qué manera, pero en todo caso la ley dice, mire, usted puede utilizar mecanismos tecnológicos. Lo que me interesa a mí es cómo usted prueba que se ha instalado la junta. Entonces usted puede hacer grabar la junta, usted puede hacer mediante, pues no sé, ¿no? Dejar una constancia mediante correo electrónico de cuál fue su votación, cosas así. Entonces son, insisto, elementos que van a ayudar muchísimo, muchísimo a las compañías y a romper con estas lógicas o con estos arcaísmos que datan de 1964, cuando teníamos que hacer una convocatoria en el comercio o en el Heraldo, y sobre todo teníamos esa costumbre en 1960 o 1970 de que recibíamos el periódico en la puerta de nuestras casas, y no solo un periódico, sino 2 o 3 periódicos en algunos casos, y siempre era tradición familiar pasarse los periódicos y abrir las hojas y desayunar leyendo el periódico. Eso me acuerdo yo porque lo vivía en mi casa, pero eso ya no existe. El periódico de papel está desapareciendo. Entonces son cosas que van a ir empatando, insisto, con los cambios en el tiempo y que van a ayudar muchísimo a las compañías y a preparar a que las compañías evidentemente enfrenten un futuro, y no un pasado, sino un futuro para que sus negocios y sus decisiones sean tomadas adecuadamente. Esteban, no sé si quieres puntualizar o tratar otro tema. Justamente creo que eso es lo que se intenta con la modernización a la ley de compañías. Quisiera pasarme al otro de los puntos importantes, que es los pactos parasociales. Se ha incluido dentro de la modernización de la ley de compañías que serán válidos todos los pactos entre accionistas que establezcan condiciones para negociación de acciones o que se celebren por cualquier acto o objeto lícito. Y claro, habla de que los acuerdos serán y se regirán en lo que no contravenga a la ley de compañías o otras leyes, y inclusive se permite que lleguen a acuerdos y que estos acuerdos sean respetados por terceros. Como estábamos alguna vez comentando con Esteban, es un contrato bilateral o multilateral que puede celebrar las personas y que pueden llegar a estos acuerdos de tal forma de viabilizar cierta forma de llevar los negocios adelante. Puede haber un derecho de arrastre, como puede ser un socio mayoritario que le arrastre al minoritario cuando el mayoritario quiera vender, o al revés, un minoritario que le arrastre al mayoritario cuando quiera vender. Y esto se da con objeto de protección a las minorías dentro de las compañías. Me parece algo... Pero fíjate ahí con el tema de los pactos parasociales. Esto es básico, esto es muy importante porque va de la mano de gobierno corporativo, va de la mano de poder estructurar negocios que
perduren en el tiempo, porque de eso se trata. Entonces, más allá, o no solo los del drag-along o el tag-along que mencionó Esteban hace un momento, sino, por ejemplo, a través de un pacto parasocial se pueden establecer protocolos familiares. Esto es una figura muy típica, propia del gobierno corporativo, y esto es parte de las normas ecuatorianas de gobierno corporativo que también se aprobaron hace poco. Pero decía, a través del pacto entre accionistas yo puedo establecer un protocolo familiar, entonces puedo ya empezar a ordenar cómo va a ser mi negocio. Si es que ya soy el paterfamilia y tengo mis hijos y tengo mis nietos y ya veo que puede haber broncas o puede haber problemas, puedo yo empezar a organizar quién se queda con la compañía, cómo se maneja el negocio, porque aquí hay una cuestión que es fundamental y esto es también parte del gobierno corporativo. No se hereda el dinero, pero no se hereda la experiencia. Y entonces la experiencia tiene que ir construyéndose en la medida en que el padre le enseña al hijo y el hijo a su hijo. Pero si es que no hay una construcción y no se establecen estas normas de buen gobierno corporativo, no se establecen estructuras, no se establecen mecanismos para continuar o mecanismos inclusive para poder prolongar la vida de la compañía en el tiempo, con una arquitectura de control o con el establecimiento de un directorio, en fin, ¿no? La compañía no va a prosperar o va a tener dificultades para prosperar. Entonces, a través de los pactos parasociales se pueden establecer, y ese es el reconocimiento, normas entre accionistas, ¿sí? Para estructurar buenas prácticas de gobernanza, buenas prácticas en la compañía. Entonces ya la persona que quiere implementar le contrata al abogado Erdoiza y el abogado Erdoiza les da toda una capacitación y les estructura y les implementa. Y listo. Pero es decir, es importante ir viendo justamente cómo estas normas tienen una aplicación práctica, porque de eso se trata, y cómo a través de los pactos parasociales vamos empatando todos estos conceptos que se han ido poniendo en vigencia desde el año anterior. Y eso es muy importante lo que menciona Esteban. Entiendo que el auditorio ahorita está bastante compuesto de gente de preparación contable o auditoría. Es muy importante hacer entender a las personas naturales de nuestra provincia. La mayoría de negocios son personas naturales. Es muy importante hacerles entender la necesidad o muchas veces las ventajas que van a tener en transformando sus negocios que están a título personal a compañías. ¿Por qué? Por la sucesión, justamente lo que dice Esteban, ¿no? La sucesión en algún momento ha pasado muchas de las veces, y tengo un caso reciente que muere el dueño del negocio, persona natural, y no sabían qué hacer con el negocio. El señor ha tenido algunos otros hijos fuera de matrimonio. Y claro, ese rato aparecieron nuevas personas que también querían lucrar de su negocio y tantas cosas. Entonces, sí, una formalidad de una compañía que está controlada por la Superintendencia de Compañías, valga la redundancia, les va a dotar de mantener el negocio en el tiempo. Y quién sabe que pasen segundas o terceras generaciones, que eso es lo que quieren los propietarios de sus negocios. Es algo muy importante en hoy en día hacer entender a las personas esa viabilidad que van a tener con las compañías, y más aún tomando en consideración todo lo que hemos hablado, que los costos ahora son bajos en constituir una compañía, los requisitos son mínimos, el objeto social de una compañía puede ser ilimitado, inclusive con el tema de las sociedades por acciones simplificadas. Ya no hay desde hace algún tiempo ese cuadro o ese candado que ponía que cada sociedad o una sociedad tiene que tener un objeto exclusivo para cada actividad. Me parece una barbaridad, y hacia allá va la modernización de la ley de compañías, ¿no? Y de todos las figuras societarias creadas desde el año pasado. Creo que eso hay que hacer entender un poco también a la sociedad, ¿no? No sé si podremos seguir con otro tema o alguien tendrá alguna consulta respecto a lo que hemos tratado hasta el momento.
Sí, tenemos dos consultas al momento. Patti Cáceres nos hace una consulta. Si por favor podemos indicar quiénes pueden acceder a la SAS y qué obligaciones tienen. Bueno, la SAS, como dijo Esteban hace algún momento, puede ser desde el negocio más pequeño e ínfimo hasta un negocio multimillonario y gigante. Toda persona natural o jurídica, que podría ser el caso, puede constituir una sociedad por acciones simplificadas. Esa es la viabilidad. Inclusive puede constituir un solo accionista. Puede haber la unipersonalidad en las sociedades por acciones simplificadas. Eh, y claro, mientras la sociedad pueda ir creciendo, pueda haber otros accionistas, podrá implementarse inclusive estos acuerdos parasociales o acuerdos, llámese así, no sé si me equivoco, Esteban, paralelos al estatuto, pero que tienen que ser vinculados y son vinculantes para las partes. Entonces, esto es un mundo abierto, es un mundo abierto. Y aparte, tomo las palabras de Esteban Ortiz, alguna vez habíamos comentado, las sociedades por acciones simplificadas es un traje a la medida del negocio que quieren implementar los innovadores, ¿no? Eso es bastante bueno en este cambio que ha existido. No sé si quieres complementar algo, Estevita. No, lo dicho, es decir, lo que pasa es que la SAS no es que es algo distinto, nuevo. No, no, usted quiere constituir una compañía, muy bien. ¿Cuáles tengo? O sea, uno va como a una tienda. ¿Cuáles tengo? La anónima, muy bien, sirve para unas cosas. La limitada sirve para otras cosas. La SAS sirve para otras cosas. Es una persona jurídica. No cambia absolutamente en nada, ni las obligaciones que tiene que cumplir como persona jurídica, ni las, es decir, tiene que presentar los mismos informes, tiene que pagar los mismos impuestos, o sea, es una persona jurídica. Es una persona jurídica, es un tipo de compañía más que se suma al ordenamiento jurídico, que tiene ciertas características distintas, completamente distintas a los tipos tradicionales. Y cuando hablo de compañías tradicionales me refiero a la limitada y a la anónima. Distintas a la anónima y a la limitada, que hacen justamente lo que dijo Esteban hace un momento, que esta SAS sea un traje a la medida. ¿Por qué? Porque da más énfasis a la autonomía de la voluntad. Entonces, si en la anónima y en la limitada yo tenía una disposición completamente cerrada y completamente dura y fuerte y obligatoria, que, por ejemplo, que las decisiones en una anónima tendrán que ser tomadas por una mayoría de 50+1, pues en la SAS yo puedo romper ese principio y puedo decir, no, en mi compañía toma la decisión el paterfamilia que tiene una acción porque el resto de acciones están distribuidas entre sus hijos. ¿Y por qué? Porque me reservé los derechos políticos y ese paterfamilia es el que toma las decisiones y punto. ¿Por qué? Porque así lo digo. Entonces son cosas, son matices, son distintos tipos de compañías, nada más. Pero son compañías, son personas jurídicas. La persona jurídica, la que sea, ¿tiene que pagar impuestos? Sí. ¿Qué tipo de personas jurídicas hay? Hay civiles y mercantiles. Una fundación es una persona jurídica, para irme a un rango completamente abierto, ¿no? Entonces, ¿qué obligaciones tiene que cumplir una persona jurídica? Las que la ley determina. ¿Tiene que cumplir con obligaciones? Tiene que cumplir con las obligaciones que la ley establece. Entonces, no nos confundamos, no pensemos que es algo distinto o algo que va a generar más o menos beneficios en cuanto a la obligatoriedad puntual o a la utilización de la persona jurídica como tal. Lo que va a suceder nada más es que es una persona jurídica distinta. Y claro, para eso, para hablar sobre las características de esta persona jurídica distinta, pues para eso tendríamos que hacer un conversatorio completamente distinto y además un conversatorio largo, porque eso sí es un tema amplio. Entonces eso más bien dejo a los organizadores como pendientes, si es que quieren, claro, o como un tema, dependiendo del interés de la gente, que podría ser tratado, pero de todos modos, insisto, la SAS es una persona jurídica y esta persona jurídica es igual al resto de personas jurídicas que ya existían en nuestra legislación. Muy bien, Esteban, muchísimas gracias y lo tomaremos en cuenta. Otra pregunta que dice Patti Cáceres es, ¿nos puede ampliar sobre los acuerdos con ejemplos, pactos para societarios, protocolo familiar, etcétera?
¿Quieres, Esteban? Pero sigue Pero este. dice, Sí, vas. los pactos parasociales son acuerdos en los que los accionistas pueden llegar. Es decir, por ejemplo, los dos Estebanes aquí somos accionistas de una compañía y decidimos que si él va a vender sus acciones, él me va arrastrando a mí en su venta. ¿Y qué logramos con eso? El congelamiento del precio que le van a pagar a él y que me van a pagar a mí. No quiere decir que él me abandone en la compañía, sino salimos los dos juntos de la compañía. O puede existir otros acuerdos parasociales, como por ejemplo, algo ya decía Esteban, que dentro de una compañía yo voy a tener uno de los votos decisorios dentro de la compañía, o por último, que mi hijo no puede vender las acciones si se casa. Y si en algún momento se casa, fijo un valor de entrada para que él restituya esas acciones a mi persona. Puede ser, ¿no? Digo, estoy yéndome a un caso bastante extremo, pero eso es lo que permiten estos acuerdos parasociales. Aparte de tener esto en el estatuto, el régimen general de funcionamiento de la compañía, podemos llegar a estos acuerdos entre dos accionistas, entre varios accionistas. Creo que entre todos, alguna vez habíamos ya discutido esto, podría ser ya una reforma estatutaria que sería más efectiva, ¿no? Eso es los acuerdos parasociales. El acuerdo entre accionistas o pacto parasocial, que es lo mismo, es eso, es un acuerdo que yo hago con otro accionista. ¿Y qué me pongo de acuerdo con el otro accionista? Lo que me dé la gana. Es decir, temas que van más allá, por eso es parasocial, que van más allá de lo que yo puedo establecer en el estatuto de una compañía. Tomemos en cuenta que el estatuto de la compañía es simplemente un documento que contempla algunos elementos para el funcionamiento, para la creación de la compañía como tal. Entonces, ahí yo voy a poner quién es el gerente, quién es el presidente, quién es la asamblea, si hay o no directorio, cuál es el objeto, cuál es el capital, punto, ¿no es cierto? Pero si yo quiero tratar con mi accionista Esteban Erdoiza, algún otro tema que no tenga nada que ver con la compañía o con el estatuto de la compañía, yo me pongo de acuerdo con él. Entonces yo le doy un right of first refusal, un derecho, si voy a vender mis acciones, le voy a decir, mira, o sea, poniéndolo en el estatuto y yendo al ejemplo, perdón, en el pacto parasocial y yendo al ejemplo, ¿no? Yo lo que voy a pactar con Esteban es que si a mí se me ocurre vender, yo le voy a vender o él va a tener un primer derecho de aceptación de la compra de esas acciones a un precio de mercado. Y si es que él no quiere, pues yo ahí sí ya tengo la posibilidad de vender a terceros. Por ejemplo, ese es un pacto típico que se da entre accionistas. O el tagalón o el dragalón que ya explicó también como ejemplo Esteban, ¿no es cierto? Entonces yo puedo establecer pactos diversos, insisto, autonomía de la voluntad, contrato puro y duro, diversos con otros accionistas para poder llegar a acuerdos. Ok, cada 2 años cambiamos gerente. Muy bien, el primer año te toca a ti, el segundo año me toca a mí. Muy bien, entonces así ponemos en el acuerdo entre accionistas para poder viabilizar la elección de administradores, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Y temas de protocolo familiar que eso va más allá de lo que es pactos parasociales. El protocolo familiar, que puede ser también parte de un pacto parasocial, pero el protocolo familiar son mecanismos para que la familia tenga claridad en el manejo de la compañía, en cómo se va a estructurar la compañía, en cómo se va a formar un directorio de la compañía. O, por ejemplo, si yo quiero establecer dentro de la compañía un comité de familia, además de la junta de accionistas, yo puedo generar un comité de familia. Entonces, este comité de familia va a tener una oficina de familia y esta oficina de familia va a tener un jefe de familia, que va a ser el nexo, el interlocutor entre los accionistas, los accionistas miembros de la familia y la administración, por ejemplo. ¿Sí? Como ejemplo. O si no, voy a decir en el pacto parasocial atado al protocolo de familia, voy a decir, mire, nadie, ningún miembro de la familia puede ser representante legal.
¿Por qué? Porque no le quiero poner al nieto tonto o al sobrino que no está preparado como administrador de la compañía, sino nadie se mete. Y eso es un pacto que entre toda la familia hemos decidido respetar. Entonces, no se puede nombrar a un representante legal, a un miembro de la familia como representante legal. Por ejemplo, ¿ya? O en el directorio siempre tendrá que constar un miembro de la familia para poder supervisar las operaciones del negocio. O sea, lo que pasa es que este tipo de pactos, como se atan a las necesidades de las compañías, son tan diversos, tan variados, que dependerán de las necesidades de cada compañía, dependerá de la realidad de cada compañía, dependerá de lo que cada compañía busca y sobre todo busca proteger por un lado y busca busca también hacer hincapié o hacer énfasis para que el negocio se desarrolle. Entonces, como digo, es muy variado y hay muchas alternativas alrededor de esto. Pero de eso se trata básicamente los pactos parasociales y el protocolo familiar. Insisto, esto también puede ser materia del protocolo familiar como tema de otro conversatorio de manera puntual, algún rato también lo he dado. Solo protocolo familiar, esto también es enorme, Pero ahorita simplemente para hacer un matiz y para que se queden con la duda, al menos dejamos boteando la pelotita para que... Y esto también es parte de las normas del gobierno corporativo, ¿no? Eso es importante. Y vamos un poco puntualizando, llegando un poco más a fondo en lo que es la ley de modernización de la ley de compañías. Creo que les va a interesar mucho que ahora ya los comisarios, ya no es necesario que exista un comisario dentro de la compañía. Anteriormente, la misma ley pregonaba que se tiene que tener un comisario y que será para el tema de las juntas generales, tiene que ser convocado individualmente o si no sería nulo. Actualmente se elimina la figura del comisario dentro de las compañías. Claro está que si una compañía tiene actualmente dentro de su estatuto la necesidad, o más bien me expreso mejor, consta dentro de su estatuto la inclusión de un comisario, tendrá que seguir respetando ese estatuto. Pero ya no existe la obligación, en las nuevas compañías que se constituyan, ya no existe la obligación, o podría reformarse el estatuto de las ya existentes para eliminar la figura de este comisario. Sí, se asimila al régimen de las compañías limitadas. En las compañías limitadas no es obligatorio, Si los socios de la limitada quieren incluir un comisario, no hay ningún problema. Lo mismo pasa con las anónimas. En las anónimas ya no es obligatorio contar con un comisario. Pero claro, como en toda compañía nos remitimos al estatuto, como ha dicho ya Esteban, si en el estatuto de la compañía consta que tiene que nombrarse un comisario, se tendrá o se respetará lo que dice el estatuto. Si esa compañía ya no quiere tener un comisario, inclusive para no presentar al fin del año el famoso informe del comisario, que además era innecesario, puede hacer una reforma de estatuto y una vez cumplida la formalidad, se elimina la posibilidad de contar con un comisario en esa compañía. O al revés, si quiere incorporar uno y no lo tiene, pues reforma el estatuto y lo incorpora. Entonces, se deja a las compañías, a decisión de las compañías, de manera facultativa. Y esto es interesante porque a veces, porque era innecesario en realidad. Descubrimos que no era necesario y sobre todo era una carga administrativa muy pesada y más aún en compañías pequeñas. No sé cuánto tiempo tenemos porque no hemos ni llegado a la mitad de los temas. Sí, Real. faltan varios. Creo, bueno, vamos un poquito más avanzando. La necesidad de pagar dividendos, hay una inclusión dentro de un artículo que
que ya no se tiene que pagar, me expreso mejor, si uno de los accionistas alza la mano en su junta y dice, yo quiero que me repartan los dividendos, se le puede pagar solo a él los dividendos, ya no existe la obligación de pagar los dividendos a todos los accionistas con con el voto de uno de ellos. El que quiere que se le repartan los accionistas, los dividendos, se le repartirán, pero solo hasta el 50% de lo que le corresponde. Y así se podrán ir sumando otros accionistas que quieren que se le reparta el 50% y los otros podrán dejar en alguna cuenta de reservas o capitalizar de ser el caso, ¿no? Sí, en definitiva, el que quiere recibir utilidades, recibe sus utilidades, pero no compele a la repartición como era antes a todos los accionistas. Eh, que, eso, que eso era lo que sucedía antes, antes de la reforma. Otro de los temas importantes relacionados relacionados con el reparto de utilidades es que no se puede repartir utilidades si hay pérdidas. Es decir, las utilidades acumuladas no se pueden repartir si hay pérdidas en ese ejercicio. Y sobre todo, se tendrá que utilizar la reserva automáticamente, de manera automática, ¿para qué? Para cubrir esas pérdidas, para cubrir las pérdidas del ejercicio. Entonces, esto se aclara porque es importante para efectos de la distribución de los dividendos, o que no se puede distribuir dividendos en estos casos. Otro de los temas que me parece a mí interesantes y sobre todo para efectos del foro, es que se cambia la causal por pérdidas. La causal por pérdidas antes se la calculaba sobre el capital, ahora se la calcula sobre el patrimonio. Pero aquí es importante hacer un alto en la forma como se interpreta esta causal. Es decir, lo que establece la ley es que, o lo que dice la ley es que para el cálculo de las utilidades, de la causal por pérdidas, se establecerá o se hará el cálculo sobre la base del patrimonio. Eso es todo lo que dice. Pero ha habido confusión, sobre todo con financieros, con contadores, que dicen, bueno, pero ¿qué patrimonio? Porque dicen, ok, patrimonio neto, patrimonio bruto, ¿qué patrimonio? Entonces, el sentido de la norma, y esto es una interpretación que se le ha dado, es que lo que busca la ley es simplemente interpretar como o más dicho, como se ha interpretado la ley, es darle un efecto directo a la palabra patrimonio, de acuerdo a lo que dice el diccionario o a la interpretación jurídica de lo que es patrimonio, que es los activos y los derechos, básicamente los activos que tenga la compañía frente a la pérdida como tal. Entonces no hay que calcular activos menos pasivos, más patrimonio y así armar todo un shampoo, sino simplemente los derechos, los activos que tenga la compañía. Eso se considera patrimonio para efectos del cálculo de la causal. Y adicionalmente aquí hay otra cuestión. La causal por pérdidas también se aplica si la compañía tiene pérdidas por más de 5 años consecutivos. Y después de que se haya determinado que tenga pérdidas por 5 años de manera consecutiva, si se mantiene en la causal, la superintendencia tampoco le puede cancelar de manera directa o disolver de manera directa, más bien dicho, sino que le tiene que preguntar y decir, mire, usted está en causal, cuénteme cómo va a salir de la causal. Y la compañía puede inclusive armar un cronograma, establecer un mecanismo, decir voy a absorber pérdidas, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a capitalizar, voy a lo que sea. Entonces inclusive se le da un poco más de aire o de respiro, porque muchas veces las compañías pierden, es normal, a veces ganas, a veces pierdes. Entonces no se podía o se puede interpretar la norma de una manera tan radical, tan directa, como que al año que tengo pérdidas y antes era el 50, después fue el 60% de la relación capital-pérdidas, yo entro en causal, y era una barbaridad, porque además con un capital mínimo tan chiquito de $800, cualquier pérdida podría haber generado
que la compañía entre en causal. Y no se trata de eso, lo que se trata es más bien de que las compañías vayan saliendo, las compañías dinamicen la economía, las compañías tengan oportunidades, las compañías salgan adelante. Entonces, esto es muy importante con respecto a lo de a la causal por pérdidas, que esto evidentemente es algo que llama la atención entre las reformas. Y estoy queriendo ir y topar algunos temas de manera rápida, en honor al tiempo, para intentar abarcar la mayor cantidad de asuntos. Y justamente también relativo con lo que dice Esteban, se puede actualmente, el momento que se reduzca el capital, que es una de las formas de poder levantar o salirse de la causal de disolución, se puede en la reducción del capital se puede dar a los accionistas no solo el dinero del capital, sino se le puede pagar en bienes. Obviamente bienes que no sean indispensables para el giro del negocio de la compañía, ¿no? Esa es otra de las incorporaciones existentes en la ley. Tenemos unas inquietudes, no sé si las podemos solventar ahorita. Una de ellas dice, Patti Cáceres, ¿la exclusión del informe de comisario revisor lo aplicamos para el año 2021 o debemos dejar de presentar en balances del 2020 también? No, pues es que, como decíamos hace un momento, no se trata de, no es que es automático, porque si la compañía tiene en su estatuto la figura del comisario, tiene que presentar hasta que no reforme el informe de comisario año 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, pues, hasta que lo reforme, hasta que reforme su estatuto. Lo que sucede es que la ley da la posibilidad para que las compañías adapten. Es decir, si quieren, lo ponen, si no quieren, no lo ponen. Entonces, si el año anterior, si el ejercicio económico 2020 cerró con la obligatoriedad, porque así lo establece el estatuto, de contar con informe de comisario, va a tener que cumplir con la obligación de comisario. Más bien lo que se le recomienda es que a partir de este año cambien el estatuto, las compañías que tengan esta obligación cambien el estatuto para que el siguiente año ya no presenten informe de comisario. Así es. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué pasa con el valor que no se recibe como dividendos? Como se dijo anteriormente, el valor que no se recibe como dividendos puede quedar en una reserva facultativa o en su defecto, la Junta podrá resolver la capitalización de esos dineros que no se ha recibido, ¿no? No, a ver, lo que pasa es que creo que hay una confusión ahí. O sea, lo que no se reparte de utilidades queda como utilidades no repartidas, lo que siempre ha sucedido, ¿no? Lo que pasa con la reforma, y quizás esa es la confusión, es que antes la ley de compañías lo que establecía era que si uno de los accionistas, el que tenga una acción con $1, aunque el capital sea de 25,000 millones, pero si un accionista solicita el reparto de utilidades, la compañía tiene la obligación o tenía la obligación de repartir el 50% de las utilidades. A todos. A todos, ¿no? Tenía la obligación de repartir, punto. ¿Ya? Ese 50%. Eso es lo que decía la norma antes. ¿Ya? ¿Cuál es? Entonces, y el otro 50% se quedaba como utilidades no repartidas. Eso es todo, ¿no? O si es que había una mayoría que establezca que se reparta más, pues se repartía más. Pero al menos la ley favorecía, o la ley lo que decía es, mire, una compañía anónima lo que se busca es el capital y por lo tanto en la utilidad está la posibilidad de obtener capital y de obtener ingresos. Entonces, por eso, ese era el sentido de la norma. Entonces, esto era, insisto, antes de la reforma. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora con la reforma es al que quiere que se le reparta, ese uno que tiene una acción de $1 y alza la mano y dice yo quiero que se repartan utilidades, ¿qué es lo que va a pasar en la compañía? La compañía va a tener que coger ese 50% como era antes, ¿ya? Y de ese 50% repartir a los que quieren que se le reparta. Entonces, si esa persona con una acción quiere que se le reparta, pues la parte proporcional, la parte correspondiente se le entrega. Alguien más,
Si nadie más quiere, no se reparte. Y pasa lo mismo que pasa siempre. Utilidades no repartidas, pues una reserva, se puede capitalizar, se puede hacer lo que sea. Son utilidades, es dinero de los accionistas. Se puede hacer lo que sea. Pero ese es el sentido. Por eso yo creo que hay una confusión. No es que las utilidades dejan de existir o las utilidades no se reparten nunca. No, si se quiere se reparte, o si se deja como utilidades acumuladas, o si esa liquidez se utiliza para otra cosa, lo que sea. Eso es problema de la compañía. ¿Sí? Entonces no cambia el sentido de las utilidades no repartidas en las compañías. No cambia. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta nos dice, ¿cómo afecta en el valor proporcional con los accionistas que dejaron dividendos si hubiera una capitalización? Es que lo que pasa es que una de las reformas también parte de que si es que yo capitalizo con esas cuentas, yo tengo la posibilidad, si no tengo ese dinero, yo tengo la posibilidad de hacer un aumento de capital en numerario o aportar de otra manera, con créditos, lo que fuere. Entonces se puede compensar. Claro, el que se llevó a ver, si la compañía resuelve capitalizar con utilidades, ¿ya? Y yo no tengo utilidades, puedo aportar o puedo devolver, ya no será utilidad, pues será dinero numerario para poder completar el capital de acuerdo a los montos o a los porcentajes. O si no, perderás su participación dentro del capital accionarial, ¿no? No, pues, o sea, a la larga no, o sea, y claro, si no aporta, sí pierde. Claro. Si no aporta, sí pierde, pero claro, parte del sentido de no distribuir utilidades en las compañías es tener un dinero que les permita afrontar pandemias, ¿no? O crisis que arrastren las compañías. Entonces, en vez de estar haciendo capitalización con numerario, hacer otro tipo de aportes o búsqueda de dinero por otro lado, utilizan esos fondos para poder ayudarse en la operación. Entonces, claro, si es que yo voy a capitalizar y yo ya pedí que me den ese dinero y no lo tengo, evidentemente, si es que la decisión a futuro es capitalizar, pues me va a tocar a mí poner ese dinero y devolver, de alguna forma, devolver ese dinero para no perder mi participación. Si no lo devuelvo, como decía Esteban, pierdo o me diluyo en el monto que corresponda, ¿no? Así es. Perfecto, muchas gracias. No sé si tienen otra pregunta o avanzamos, yo creo que para ir cerrando un poco. Sí, avancemos un poco con los temas puntuales Sí. que podríamos hacerlo en honor bueno, al tiempo. El derecho a los administradores dentro de la compañía se les está incorporando el deber de lealtad y cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que, claro, si bien existían ciertas prohibiciones en la antigua ley, actualmente esas prohibiciones se especifican más aún y se ponen ciertas excepciones a esas prohibiciones. Por ejemplo, se establece que los administradores no podrán hacer por cuenta de la compañía, operaciones ajenas a su objeto, y hacerlo significa una violación a las obligaciones de administración y del mandato que tuviere. Y claro, se prohíbe también a los administradores o cualquier otro miembro de los demás órganos de administración que no pueden negociar o contratar por cuenta propia, directa o indirectamente, de la sociedad que administra, salvo ciertas excepciones, y las excepciones son muy claras, ¿no? La contratación de una nueva sociedad, entrega de dinero hechas por administradores a favores de sociedades, suscripción de acciones, readquisición de acciones, comodatos, prestación de servicios profesionales, adquisiciones de bienes producidos o servicios prestados por la compañía, o enajenación o gravamen de activos sociales a favor del administrador. Ese es un poco los deberes que se incluyen dentro del deber de lealtad y cuidado del administrador. Sí, aquí hay todo un cambio hacia... Esto es muy importante, esto es muy, muy importante, sobre todo si ustedes son asesores de compañías o trabajan de la mano de los representantes legales, de los administradores. Lo que se busca primero es, con este tipo de normas, como ya la mencionó Esteban, es evitar perjuicios, proteger a los accionistas minoritarios y a los mayoritarios también.
se restringe o se regula el conflicto de interés. Entonces, yo no puedo contratar con compañías que son paralelas o que son mías o que son de mis parientes. No puedo contratar eso, está prohibido. La autocontratación está prohibida. No puedo, se protege o se regula lo que se conoce como el tunneling, que es justamente pasar por debajo, pasar por un túnel y hacer un bypass para que este tipo de contrataciones sean en perjuicio de, quizás sean para favorecer a ciertos grupos de interés. Entonces, son cosas que hay que tener muchísimo cuidado porque ahora ya están reguladas. El duty of care, el duty of loyalty, son deberes fiduciarios de los administradores que con estas reformas nos ponen a estándares internacionales. El Banco Mundial hace una revisión del Doing Business, que se llama los índices de Doing Business, que son justamente mecanismos o índices para poder verificar si el Estado, 190 economías, 190 países, cumplen con ciertos parámetros, y nosotros hemos modernizado de tal manera que ahora nuestro régimen está acorde a las pautas y a las recomendaciones internacionales sobre este tipo de temas. Pero más allá del tema de, insisto, administradores, los deberes fiduciarios, conflictos de interés, tengan mucho cuidado con conflictos de interés. También existe una protección específica a accionistas minoritarios, a los inversionistas minoritarios. Esto es otro de los índices que están recogidos o que regula Doing Business, que regula el Banco Mundial, y que sirve justamente para evitar perjuicios, evitar lo que decía hace un momento Tunneling, evitar que ciertos grupos mayoritarios se vean favorecidos por ciertas decisiones de los administradores. Entonces, hay todas unas normas complejas alrededor del tema que ahora guían y matizan este tipo de decisiones. En definitiva, y empatando con las normas de gobierno corporativo, lo que se busca con esta regulación es profesionalizar a las compañías, porque insisto, lo que se quiere es que la compañía sea sólida, la compañía tenga una administración profesional, una administración que tome decisiones adecuadas y de esa manera pueda cumplir con su propósito, cumplir con su rol en la sociedad, genere dinero. Evidentemente, cuando constituimos una compañía, lo que buscamos es ganar dinero. Siempre, si no, ¿para qué nos hacemos compañía? Si no, ¿para qué me asocio? Si no, ¿para qué entro en negocios? Lo que busco es ganar dinero. Y por eso lo que se busca, o las recomendaciones, son profesionalice su compañía, utilice estas normas de gobierno corporativo, no autocontrate, proteja a los minoritarios. Ese es el sentido que además, insisto, son prácticas habituales, normales, mundiales, que nosotros ahora ya las tenemos en vista de estas yo creo que muy importantes reformas. Y la protección también de los accionistas minoritarios va con la reforma de que ahora solo los accionistas que sean titulares de al menos el 5% del capital social pueden solicitar una inclusión de un punto a tratarse en una junta general, ¿no? Ya no se necesita una mayoría para que se incluya eso, sino que los que representen el 5% pueden solicitar al gerente: señor gerente, luego de la convocatoria, usted quiero que se incluya este punto. Ahora, si ya tomará la mayoría de decisión o no, ya es otro asunto, ¿no? Es muy bueno, importante. claro, eso es otro tema, y eso forma parte del tema de las juntas, ¿no? Eso nos habíamos olvidado de topar en ese punto, ¿cierto? Y ahora cualquier persona que quiera, si se convoca una junta y cualquier accionista que represente el porcentaje que dice Esteban, puede solicitar al representante legal incluir un punto adicional para no tener que volver a convocar, para no tener que volver a hacer una nueva junta, no, vea, póngame ahí si es que yo tengo ese porcentaje, yo tengo la posibilidad de pedir la inclusión de unos puntos en el orden del día. Entonces facilita, viabiliza, y ahora además como hay WhatsApp, como hay correos electrónicos, como no es tampoco tan complejo, porque esa es otra de las obligaciones. Los accionistas tienen que incluir y tienen que presentar su correo electrónico para que se les pueda notificar y convocar todo el tiempo. Eso es lo que se busca, ¿no? Y ya es problema de él si es que no, y es responsabilidad de cada accionista
entregar esa información. Entonces, por eso se busca este tipo de salidas, y el tema de la convocatoria es un punto muy importante. ¿Que eso va de la mano también de las minorías? Sí, porque la minoría también quiere en algún momento tratar algún tema que quizás como se desconecta de la administración, o porque le parece relevante topar yo qué sé, preguntarle a la administración qué pasa con las decisiones relacionadas con la pandemia, por ejemplo, o las decisiones de contratación de trabajadores, lo que sea, ¿no? Entonces, eso se busca también para que a través de las juntas se pueda incluir esos puntos. Pero volviendo al tema de protección a accionistas minoritarios y volviendo a topar los temas muy, muy a la ligera. Ahora, por ejemplo, existe, cuando se resuelve distribuir dividendos para proteger a los minoritarios, se obliga que estos sean distribuidos dentro de 90 días. Entonces, tiene que pagarse dentro de los 90 días. No hay más. Si no se paga dentro de los 90 días, la administración puede tener sanciones. Y sanciones, perdón, inclusive que pueden ser solicitadas por los accionistas que representen, si más no me equivoco, al menos el 5% del capital pueden pedir esa sanción, ¿no? Claro, o sea, existe la obligación y eso tiene que ser cumplido por el representante legal, ¿no? Otro que nos había faltado tal vez es que ya no existe causal por el plazo de duración de la compañía. Ya no es una causal de disolución de la compañía el haber cumplido su plazo. Sí, lo mismo que con los comisarios. Si la compañía establece en su estatuto que el plazo de duración va a ser indefinido, no hay plazo de duración, es indefinido. Ahora, si yo quiero en mi estatuto poner 50 años, pongo 50 años, pero si quiero poner indefinido, pongo indefinido. Y esto también me lleva a decir que en las anónimas y en las limitadas, yo puedo mantenerme o continuar con un solo accionista. Es decir, podemos tener la unipersonalidad derivada, no constitutiva, sino derivada, en las anónimas y en las limitadas. Entonces, para poner como ejemplos, para constituir una compañía anónima, una limitada, necesito 2. ¿Por qué? Porque eso dice la ley, porque es un contrato, o ese es el símil que establece la ley. Pero como después ya me vuelvo persona jurídica, ya puedo simplemente subsistir con un accionista. Esa es una gran diferencia y este es un tema muy importante que trae la ley. En las SAS sí me puedo constituir con un solo accionista y me puedo mantener con un solo accionista, o con 2, o con 3, o con 10, o con 20,000, ¿no? Pero en todo caso, este es otro de los cambios importantes que pueden ser atractivos o pueden ser divertidos para que ustedes conozcan. Ya en las compañías limitadas o anónimas, ya no tengo que estar buscando, que ese era el gran problema, ¿no? Oye, fulanito, abogado, ayúdame, para constituir necesito a alguien más para cumplir la formalidad. Fíjense ustedes, a esos arcaísmos llegábamos, que todavía se mantienen en las anónimas y en las limitadas, pero en todo caso, si yo quiero hacer una transferencia de acciones posteriormente y me quedo yo como único titular de las acciones, ahora ya lo puedo hacer. No hay ningún problema y eso ya se permite. Y para ir un poco cerrando los temas que estamos sacándoles ahorita, el trámite abreviado en la disolución de las compañías. Muchas de las personas tenían un recelo de constituir una compañía porque decían, no, y el momento que quiero salirme, tengo un proceso engorrosísimo de disolución, liquidación y cancelación. Ahora existe el trámite abreviado, o mejor dicho, se ha ratificado y se ha especificado este trámite abreviado que es conocido más en los pasillos como el 3x1, ¿no? Y lo que ha sucedido más allá de eso, sí, es que ahora se incorpora una nueva causal de cancelación de compañías, o 2 en realidad. Entonces, antes, si la compañía no tenía pasivos, se podía cancelar con el procedimiento abreviado que tú mencionas, pero ahora lo que sucede es que yo puedo cancelar la compañía, si tengo pasivos, ¿ya? Pero puedo cancelar si alguien asume esos activos y esos pasivos, si un tercero asume esos activos y esos pasivos. Eso es lo que se llama como la asunción de activos y pasivos, así se llama la nueva
forma de cancelar compañías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo una compañía que tiene unos pasivos, que tiene una información, y viene el accionista y dice, vea, yo ya quiero cancelar la compañía porque me está generando gastos y costos, y ya quiero matar. Y yo asumo esos pasivos y hago una declaración en ese sentido, esta compañía se cancela y esos pasivos continúan cubriéndose por la persona que haya asumido esos pasivos y esos activos. Es una especie de fusión por absorción, utilizando el símil. Es como cuando en una fusión por absorción la compañía absorbente desaparece y la absorbida se queda con todos esos pasivos que tenía la compañía absorbida. La absorbente se queda con los de la absorbida, exactamente. La absorbida desaparece como consecuencia de la fusión sin entrar en un proceso de liquidación y muere. Y quien continúa con esos procesos, con esos activos, pasivos, lo que sea, juicios, lo que fuere, es esta absorbente. Claro, Lo mismo pasa en este caso. Si yo encuentro una tercera persona que absorba estos activos y estos pasivos y se haga cargo de estos activos y de esos pasivos, yo mato el cascarón y continúa el proceso de liquidación o los reclamos o la devolución o lo que sea de estos pasivos en responsabilidad o bajo la responsabilidad de quien haya asumido de manera expresa estos activos y estos pasivos. Y después tenemos también otra forma de cancelar compañías y es a través de la cesión global de activos y pasivos. La cesión de negocio es la cesión de negocio que se conoce como en el Código de Comercio, una cesión de negocio. Si yo hago una cesión total, ¿no? Una cesión total global de negocio, y lo hago mediante escritura pública y todas estas cosas, eso ya es causal suficiente para solicitar la cancelación una vez que se haya perfeccionado la cesión global del negocio y así yo cancelo de una manera rápida, de una manera eficiente a la compañía. Hay una pregunta de Marta Santamaría. Dice, buenas noches, si el plazo de una compañía va a ofrecer, debería ser fenecer en el 2022, ¿qué se debe hacer? Bueno, está claro que lo que usted tiene que hacer es una reforma del estatuto en alargar este plazo de la compañía. Puede ponerlo como indefinido o puede ponerlo a 50 años más, a 100 años más o a lo que la junta de accionistas o socios así lo resuelva, ¿no? Es un proceso que ya volvemos a las facilidades que da la ley de modernización de la ley de compañías, que es un proceso que ya no deberá tener, entiendo, una resolución de la superintendencia de compañías, si más no me equivoco. Así es. Pero tiene que reformar el estatuto en definitiva, ¿no? Tiene que hacer una reforma. O puede poner 50 años más, lo que sea. Claro. Una prórroga de plazo o definir ¿cómo se llama? Un plazo indefinido. Así es. Creo que hemos tratado de abarcar la mayoría de los puntos. No creo que se me escape alguno. No sé si quieres tratar algo del arbitraje, que ahora se permite que los problemas entre socios o accionistas sean resueltos a través de un arbitraje. Ya no es mandatorio que vayan a un juez civil, sino es un árbitro el que puede ponerles de acuerdo y solventar estas diferencias que existan, ¿no? Exacto, siempre y cuando en el estatuto se contemple la inclusión del arbitraje resuelve una cantidad de problemas que antes estaban en discusión, porque la superintendencia de compañías consideraba que para ciertos puntos no cabía arbitraje, pero ahora ya se reconoce y eso es muy bueno porque ayudan a resolver los problemas, a prevenir y a resolver. Entonces yo puedo empezar a resolver o empezar o ir a arbitraje para resolver mis conflictos societarios, y tomemos en cuenta que dentro de los conflictos societarios tenemos a la compañía en su relación con los administradores, es decir, a la persona jurídica en su relación con los administradores, a la persona jurídica, la compañía en su relación con los accionistas, el administrador con los accionistas, conflictos de accionista entre accionista. Entonces, ahí hay un tema que por suerte ahora a través del arbitraje se podría resolver.
tiene que estar la cláusula arbitral claramente establecida en el estatuto. Eso es importantísimo, no es que automáticamente vamos a ir a un arbitraje, pero la cláusula arbitral tiene que estar incluida en el estatuto. Pero más allá de eso, hay un reconocimiento ya expreso y que eso no había antes. Lo que pasa es que de temas tenemos millón: el abuso del derecho a la mayoría, la disminución de capital, la prima de emisión, la Business Judgment Rule, que es de esta posibilidad, esta regla de discrecionalidad para que los administradores puedan ser juzgados o puedan tener responsabilidad alrededor de eso. Es decir, lo que pasa es que hay muchísimos temas y lamentablemente el tiempo se nos va, pero no sé si más bien quieren hacer alguna pregunta o tienen dudas con respecto de algún tema puntual que quisieran más bien aprovechar el foro para poder conversar sobre eso y aprovechando el tiempo y su paciencia, desde luego. Tenemos una pregunta. Patricia Cáceres nos pregunta que si se acordó con los accionistas pagar dividendos por 500,000 en este año en cuotas mensuales de 41.666, con la nueva ley ya no aplicaría, debería pagar máximo en 90 días del total y esto aplicaría a partir de este año. O sea, a ver, lo que pasa es que se ponen topes, ¿no? Se ponen topes de 90 días cuando no se ha definido, cuando no existe una definición de la compañía, pero si de repente la póliza con la que voy a pagar vence en 120 días y los accionistas aceptan que eso se pague posteriormente una vez que se haya habilitado ese dinero en la cuenta de la compañía, no pasa nada, pero porque es una decisión de la compañía, es una decisión de los accionistas. Los accionistas tendrán que decidir la forma de repartir. Lo que sucede en estos casos, como sucedía antes, era que si es que no se establecían mecanismos o tiempos o plazos en el reparto de las utilidades a los accionistas, se quedaba suelto. Entonces era sujeto a interpretaciones. Bueno, entonces, ¿y cuándo me va a pagar? Y no había una definición. Entonces ahora lo que sucede es que ya existe al menos con claridad, la definición del pago, al menos dentro de esos 90 días, si es que no se ha definido nada o si es que no se dice nada. Si es que alguien se pone en contra y levanta la mano, pues ahí se tendrá que resolver ese caso concreto, ¿no? Pero yo creo que si la Junta resuelve alguna otra cosa, siempre y cuando exista un consenso también, ¿no? Siempre y cuando no exista inconvenientes entre los minoritarios por el reparto, pues entonces tendrán que proceder también no habría problema en proceder de esa manera. Ya me trabé con tanto que he hablado la noche de hoy. Muchas gracias, Esteban. Otra pregunta nos dice, ¿los accionistas extranjeros tendrían mayor influencia para ejercer poder de transferencia de valores con mayor facilidad? ¿Cómo serían estos controles para limitarlos? No entiendo la pregunta. ¿Por qué? O sea, los accionistas extranjeros como los nacionales tienen iguales derechos y obligaciones. No sé, no entiendo el sentido de la pregunta. Aquí hay una cuestión que también es importante, Esteban, que nos habíamos olvidado, y es el hecho de que por ejemplo, ahora con el fin de que los accionistas extranjeros no presenten o no dupliquen la información que tienen que presentar a las distintas autoridades de control, y me explico, antes de la reforma, había la obligación de que el accionista, la compañía extranjera, tenía que presentar la nómina de sus accionistas hasta llegar a la última persona natural y tenía que presentar unos documentos y tenía que cumplir unas obligaciones. Ahora, con el fin de sintetizar y no duplicar la entrega de información, el accionista extranjero ya no tiene que presentar a la superintendencia de compañías, ahora tiene que presentar al SRI. Y esto tiene un sentido, y es que la información societaria para la superintendencia de compañías no tenía ningún sentido. Ninguno, más allá de fines estadísticos. Pero en cambio sí para el SRI. ¿Por qué? Porque el SRI lo que hace es controla que, por ejemplo, las compañías que están en paraísos fiscales paguen un poco más de impuestos o tengan otra categorización. Entonces,
tiene un efecto tributario, más no un efecto societario. Entonces, las compañías extranjeras o los accionistas, las compañías extranjeras que son accionistas de compañías locales, ya no tendrían que presentar este doble papeleo ante dos instituciones públicas, sino solo ante una institución pública, que es ante el SRI. Perfecto, muchísimas gracias, Esteban. Por honor al tiempo, creo que hemos tratado de abarcar la mayor parte de los temas que estaban propuestos. Ha sido un gran aporte del día de hoy este conversatorio. Muchísimas gracias a los dos. Sí les invitamos a tal vez en posteriores semanas o días tratar de solventar o armar un nuevo conversatorio. Les recordamos también a nuestros suscriptores que estén pendientes de nuestras capacitaciones de las siguientes semanas. Muchísimas gracias. Cualquier consulta que se haya quedado o que no hemos podido por honor del tiempo a responder, les dejé mi mail en el chat. Estoy a las órdenes para poderles responder. Nuevamente agradeciendo a Esteban Ortiz por su tiempo. Sabemos que la agenda es bastante complicada. Nos ha brindado este tiempo de su conocimiento y sobre todo de su experiencia. Gracias, Esteban, y gracias a Codex por la invitación realizada. Nuevamente quedamos a las órdenes si quisieran tratar algún otro tema o en alguna otra ocasión cualquier asunto derivado del derecho societario. Gracias a todos y nuevamente gracias, Esteban Ortiz. Y yo termino agradeciéndoles a ustedes y no les quito más tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Con muchísimo gusto podemos volver a topar otros temas o profundizar estos. Depende también las necesidades y yo encantado de volver. Me encanta poder estar con ustedes. Gracias a Codex, gracias Esteban, un honor compartir panel contigo y gracias a todos los que tuvieron la paciencia de conectarse la tarde, noche de hoy. Excelente, les agradecemos muchísimo, reiteramos nuestro agradecimiento a Esteban Ortiz por su valioso tiempo y su valiosa participación del día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias, hasta luego.